Hola, buen día. Espero que todos se estén escuchando bien. Mi nombre es Julieta Regner, soy la gerente de ventas de Lausken. Bienvenidos al webinar de Bequan, de presentación del producto. En este momento estamos esperando algunos asistentes más. De todos modos, vamos a ir comenzando ya con las personas que están conectadas. Quien va a hacer la presentación a nivel técnico es José López, que es el director general de Bequan. Va a ir continuando con la presentación. Después, cuando lleguemos a la parte comercial, voy a volver a hablar yo. Y después, al final de la presentación, hay lugar para hacer preguntas. Tienen activado el chat. Pueden ir escribiendo sus preguntas ahí. Al finalizar la presentación, las vamos a ir leyendo y José las va a ir respondiendo. Y de todos modos, si queda alguna pregunta sin responder, luego se les enviará por mail la respuesta. Tengan en cuenta también que la presentación está siendo grabada, por lo tanto, aquellas personas que se unan más tarde o que no se hayan podido unir para ver la presentación completa, luego les va a llegar el link cuando la presentación esté subida a YouTube. José, si querés arrancar. Muy bien, sí. Muchas gracias, Julieta, y muchas gracias también a todos los asistentes. Y vamos a hablar de nuestro equipo Bequant. Nosotros somos especialistas en optimización de redes y lo hacemos con nuestro equipo Bequene. Entonces, cuando decimos que optimizamos las redes, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de tres maneras. La primera es aumentando la velocidad de red experimentada por los usuarios. Esto lo hacemos con la optimización TCP. La segunda forma en la que mejoramos una red es analizando el uso e informando de qué manera están los suscriptores utilizando esa red, a qué servicios se están conectando, de tal manera que se puedan también tomar decisiones en función de ese uso. Y por último, también nuestro producto permite ahorrar en el caudal de tráfico de datos. Con la gestión de ancho de banda se puede limitar la velocidad de ciertas aplicaciones en ciertos momentos de tal manera que la calidad global de la red sea mejor para todos, pues limitando algunas pocas aplicaciones y también con la consiguiente reducción en costes. Entonces, empezando, por lo primero, voy a describir estos tres aspectos. Entonces, cuando decimos que aumentamos la velocidad experimentada por los usuarios, lo que quiere decir es que la velocidad que ve el usuario no es la misma, no tiene que ser la misma que la velocidad que permite la red. Por ejemplo, imaginemos que un usuario de una red tiene una conexión con Wi-Fi y que en ese momento le permitiría recibir, por ejemplo, de Netflix, por poner una aplicación de ejemplo que se utiliza mucho, a 10 megabits por segundo, pero Netflix en ese momento le envía a 5 megabits. Pues el usuario lo que está viendo son 5, no 10, que sería lo posible. Y lo que él experimenta son 5. Entonces, lo que hace nuestra aplicación en esos casos es lograr que la velocidad que experimenta el usuario, en este caso de Netflix que estamos hablando, en vez de ser 5, se acerque más a los 10 que serían posibles. Es decir, reducimos la capacidad no utilizada de la red. Claro, lo primero que uno se pregunta es ¿por qué Netflix envía a 5 si puede enviar a 10? ¿No? ¿Por qué sucede esto? La respuesta está en los protocolos de transporte de la red, que es algo que está desde el principio de Internet. El más importante de todos ellos es TCP, que lleva más del 80% de la red. Este es el protocolo, el software que en el servidor de Netflix del ejemplo anterior es el que decide a qué velocidad enviar, porque, claro, en el centro de datos de Netflix tiene seguramente ese servidor una interfaz de 10 gigabits, pero si envía esa velocidad, claro, va a perder todos los datos porque este usuario solo puede 10 megabits. Entonces, pero claro, si envía también a 5, pues se quedan 5 megabits sin utilizar. Es complicado el dar con esa velocidad óptima, pero muchas veces lo consigue TCP, pero no suele conseguirlo cuando la red
en alguno de los tramos hasta llegar a este usuario tiene pérdidas o altas latencias, o bien hay una red inalámbrica, una red con radio, como puede ser el Wi-Fi, que ahora está en casi siempre. ¿Por qué? Porque TCP está en todo momento, en este servidor empieza enviando, cada vez que tiene que enviar algo, pues suele enviar más lento, va subiendo hasta ver cuál es la capacidad de esa red. Y cuando hay estas redes más complicadas, con radio, con todas estas, con variabilidades, en cierto momento la variabilidad que él ve que las cosas que está midiendo le hacen confundir la situación con una situación de congestión, y entonces de una forma correcta deciden, bueno, no voy a enviar más rápido porque parece que hay congestión, cuando en realidad no la hay. Y entonces, pero es conservador para evitar grandes congestiones y acaba enviando muchas veces por debajo. Entonces, esta situación nos lleva a que tenemos una red que nos ha costado muchas inversiones, pero no se está utilizando tanto como querríamos, como en realidad deberían poderlo las aplicaciones finales. Entonces, nosotros aquí es cuando podemos ayudar con la parte de TCP. El TCP es aún así más del 80-90%. ¿Y cómo ayudamos? Pues lo que hacemos es en este entorno, con un operador, un proveedor de servicios de Internet, lo que le decimos es que le pedimos es que ponga una de nuestras cajas de un nodo de nuestro equipo en su red, de tal manera que todo el tráfico pase por él. Aquella parte del tráfico que es TCP la optimizaremos, haremos que vaya más rápida. Aquella parte que no es TCP, pues simplemente la dejamos pasar. Bueno, también, como veremos más adelante, vemos lo que hay, lo informamos y también podemos permitir a veces limitar la velocidad de esa otra parte. Entonces, en esta parte TCP, que es como digo, es la mayoritaria, ¿cómo logramos que vaya más rápido algo? Bueno, pues nosotros lo que hacemos para esto es funcionar como lo que se llama un proxy TCP transparente. Y esto es una aplicación, es algo que lleva pues más de 20 años siendo utilizado en las redes de satélites. Se utiliza desde hace más de 20 años y también en otras redes celulares y móviles más grandes se utiliza. Es una técnica para lograr llegar a hacer un transporte más rápido de TCP. ¿Y en qué consiste? Pues veamos, muy brevemente aquí con una animación vamos a entender en qué consiste, qué es lo que se hace. Porque aquí no hay magia, esto simplemente es algo que está estandarizado, como se puede hacer. Imaginemos que tenemos dos servidores aquí a la derecha, los vemos, ¿no? Y que estos dos servidores quieren enviar 7 paquetes. Esto es un ejemplo, nada más, 7 paquetes. Entonces, TCP normalmente lo que haría es primero enviar 1, luego 2, luego 4. Digamos que va subiendo el número de paquetes de cada ronda para ver la velocidad que aguanta el enlace, ¿no? Entonces, cuando los clientes aquí a la izquierda les llega una ronda bien, pues envían una confirmación, un mensaje de confirmación diciendo, me ha llegado bien, necesito más. Entonces, cuando aquí lo que vamos a hacer es que arriba vamos a suponer que es un camino normal, sin nada, sin nosotros, en este caso de 5 segundos, de nuevo un ejemplo, pero abajo vamos a poner un nodo como nuestro, un proxy transparente. En este caso entre 2 y 3 segundos, ¿no? Los mismos 5 sumados. Y vamos a contar los paquetes para ver por qué llega más rápido con nosotros. Entonces, cuando nos llega el primer paquete de la primera ronda a nosotros, 2 segundos después de ser enviado, nosotros ya enviamos, fingiendo ser el cliente final, un mensaje de confirmación diciendo ya ha llegado bien. Claro, cuando este mensaje de confirmación le llega al servidor, pues el servidor envía la segunda ronda. Y esta ronda de 2 paquetes nos va a llegar a nosotros antes y nosotros la vamos a guardar y tener ahí guardada en un buffer. Ahora, cuando nos llega de verdad la confirmación del cliente de que ha llegado, entonces ya nosotros podemos enviar esta segunda ronda y solamente enviando esto, por ejemplo, ya hemos ganado 4 segundos al camino de arriba, ¿no? En este caso, este ejemplo. Y lo mismo va a ocurrir con la siguiente ronda. Pues en este caso se ganan 4 segundos por ronda, pues si nosotros estamos en 17 segundos, pues en este caso el de arriba va a tardar 25. Es matemático, ¿no? Entonces esta es la primera forma en la que logramos esta mejora en la velocidad, porque aquí este usuario de abajo ha visto mejorada su velocidad, ha ido más rápido. ¿Y por qué en el fondo? Pues porque gracias a este buffer que hemos montado en nuestro equipo, porque este buffer lo que ha hecho es que este cliente en cierto momento esté notando que en los datos
le están llegando desde, como si estuvieran en la central de este operador y no en el data center que podría estar incluso en otro país. Le hemos acercado los datos. Él cuando vez que enviaba una confirmación, pues le llegaba mucho antes la nueva ronda de paquetes. Entonces, acercando los datos, pues logramos aumentar la velocidad. Y esto no es nada nuevo en comunicaciones, y por eso todos estos nodos de cache de todos estos grandes proveedores de contenido, si acercamos el contenido, ganamos en velocidad. También porque imaginemos que por un momento en este camino entre el BQN, entre nuestro nodo y el cliente final, se hubiera perdido algún paquete, cosa que puede ocurrir en una red inalámbrica, una red de radio, en cualquier momento. No pasa nada en principio, ¿no? Porque TCP, precisamente otra de las cosas que hace bien es que si falta algún paquete en estas confirmaciones, en vez de decir que ha llegado bien, se dice, de alguna manera se informa de que faltan unos paquetes y TCP lo retransmite. Pero claro, con nosotros aquí en medio, esto se va a hacer mucho antes, porque a veces es que si no, estas retransmisiones podrían estar llegando hasta desde otro país, ¿no? Entonces, esa es la segunda forma en la que nosotros aceleramos. En cuanto haya pérdidas, vamos a lograr grandes mejoras en la velocidad, porque al final, pues lo que se trata, el cliente va a tener antes todos sus datos completos. Y por último, tenemos otro aspecto, otra forma en la que aceleramos. Y esta, por ejemplo, ya no tiene que ver con que hayamos acercado el tráfico. Lo que tiene que ver es que nosotros, cuando enviamos desde aquí al cliente, lo hacemos utilizando una variante del TCP que nosotros hemos desarrollado y patentado durante los últimos 5 o 6 años y que esta variante TCP está especialmente diseñada para redes con variabilidad, con tramos inalámbricos y con pérdidas. De tal manera que en estas situaciones no se confunde, y cuando, por ejemplo, arriba va a empezar 1, 2, 4 paquetes, 8, 16, en cierto momento es muy normal que si la red tiene variabilidad y tal, decida, uy, parece que aquí hay congestión, voy a no subir más y ya se queda yendo a cierta velocidad. Bueno, pues seguramente eso lo va a hacer antes de lo que debería. En cambio, nosotros no. Nosotros tenemos este algoritmo especialmente diseñado para no confundirse. Seguir cuando haya de verdad congestión lo detectamos igual, pero en estas otras situaciones no nos vamos a parar antes. Entonces, ese es el tercer mecanismo, nuestro TCP, por el cual nosotros logramos una mejora en la velocidad que ve el usuario. Y esto, pues, ¿cómo se demuestra? Pues midiendo, ¿no? Pues nosotros aquí estamos mostrando una gráfica en la que nosotros, por un lado, hay que explicar. Nosotros siempre que nos ponen en una red, dejamos un tanto por ciento pequeño de todas las conexiones TCP, un 1%, por ejemplo, aleatoriamente sin acelerar. Esto lo hacemos, estos paquetes de esas conexiones que les toca aleatoriamente no ser aceleradas, simplemente los enviamos sin hacer nada más, excepto medir. Estamos midiendo esas descargas también. Son pocas, pero como tenemos cientos de miles en todo momento, pues podemos comparar las que se están yendo sin acelerar, con las otras que también estamos midiendo, que son las que estamos acelerando nosotros, las que estamos optimizando con el método que antes he explicado. ¿Y qué es lo que se ve cuando hacemos esto? Pues aquí tenemos distintos tipos de redes. Nosotros ahora estamos en más de 60 redes por todo el mundo. Pues aquí hay de todo tipo. Hay desde WISP, o sea, hay proveedores de servicio Internet por radio, inalámbricos. También tenemos con fibra, tenemos operadores móviles de 4G. Estamos en todo tipo de redes, porque para nosotros las redes son en el fondo iguales, el TCP es igual en todas partes. Si cogemos un ejemplo, por ejemplo, el cuarto, WISP que pone 104 de 255. Bueno, ¿qué es lo que se ha visto ahí? Pues en este operador, estos son datos, nos hemos centrado además, para poder comparar bien, solamente las descargas que iban en todos estos operadores a Netflix, por ser como de nuevo uno de los proveedores de contenido que más envía por todo el mundo. Entonces, nosotros midiendo estas descargas aleatorias que dejamos sin optimizar, veamos que iban de media a 1,04 megabits por segundo, mientras que las que han ido a través nuestro iban de media a 2,55. Estos son medias, hay todo tipo de dispersión, ¿no? Porque hay mucha variabilidad, pero de media Netflix se estaba enviando a 1,04 cuando podría haber enviado a 2,55, porque es que nosotros hemos enviado a 2,55 y estaba yendo bien.
Entonces, pues este es el ejemplo, era lo que íbamos. Esta red estaba siendo infrautilizada por Netflix. Es verdad que, bueno, luego puede haber momentos de congestión en esa red, pero en general no estamos en congestión y Netflix está enviando a menos velocidad de la que se podría. Y entonces, ¿qué pasa ahora con lo nuestro? Ese usuario de esa red ve que Netflix va pues más del doble de rápido. ¿Esto en qué se nota? Pues bueno, si ya le iba bien Netflix, pues verá a lo mejor una resolución un poco mejor y menos paradas, por ejemplo, que puede haber en otros casos. Si le iba muy mal, pues a lo mejor es la diferencia, como nos ha pasado en bastantes clientes, de pasar de no poder ver Netflix bien a ver Netflix bien. Y esto aplica no solamente a Netflix, sino a otros proveedores de servicio de streaming de vídeo o bien también a cualquier descarga de Internet, ¿no? Y por cierto, también esto funciona en la otra dirección, hacia arriba. Es lo mismo de nuevo para nosotros. Entonces, bueno, hasta aquí entonces, por tanto, he hablado de la primera cosa que hacemos, que es hacer que la parte de TCP, y solamente en la de TCP, pero y que es más el 80-90% de la red, vaya más rápido. Ahora, lo que también damos es información sobre lo que está pasando en la red. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de unas gráficas del tráfico que estamos viendo en un operador bastante grande en Italia, que llega en picos a 14 gigabits. Y con un equipo nuestro. Y aquí lo que vemos en azul es el tráfico total de ese operador. En naranja es la parte de TCP y en rojo la parte de UDP. Entonces nosotros lo que estamos optimizando es la parte de TCP. Estos son el tráfico de una semana, bueno, lo típico, pues la noche hay mucho, baja 2 gigabits y por el día pues llega hasta 14 en algún caso. Entonces, claro, ahora lo que vemos es, en tiempo real, nosotros vamos a poder ver, y esta también de nuevo es la vista de pues, una semana, a qué velocidades iban las descargas, comparando, como antes, las que no están optimizadas con las que están optimizadas. Pero para que tenga un poco más sentido esta comparación, pues lo dividimos en 9 categorías. ¿Cómo esto? Pues aquí a la izquierda ponemos aquellas que venían con small RTTI, es decir, pequeño RTT, pequeña latencia. Esto vienen de servidores cercanos, muy cercanos, menos de 10 milisegundos en este caso. Y entonces aquí tenemos la velocidad media de esas conexiones para las descargas pequeñas, en la primera fila las medianas entre 100 y 1 megabyte y las 100K y 1 megabyte y las grandes abajo del todo, las de más de 1 megabyte. Entonces, por ejemplo, en estas últimas pues estaban yendo con nosotros de media a algo más de cerca de los 14 megabits por segundo, mientras que sin nosotros pues estaban yendo alrededor de los 5 megabits por segundo, de media de nuevo. Y bueno, pues en todas las categorías, en este operador, por ejemplo, se ve que está obteniendo una aceleración muy notable, más en muchos casos mayor del doble. Estos son gráficos, ya digo, datos de una semana de un operador en Italia. ¿Qué otras cosas podemos ver? Pues, por ejemplo, también podemos mostrar en todo momento en este operador, por ejemplo, qué tipo de... vamos, este viene otro operador porque este era uno de 5 o 6 megabits, pero, por ejemplo, ver qué cantidad de tráfico de cada, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, YouTube, que es el azul oscuro, es el tipo de contenido que más se enviaba más o menos a todas horas. Luego también estaba el siguiente Netflix, el 15%, PlayStation, los juegos, contenido PlayStation, Instagram, Google, Akamai, Facebook. Es decir, podemos ver aquí qué tipo de contenido va por esa red y también, pero ver la distribución a lo largo del tiempo, porque este es el tiempo a lo largo de 24 horas, por ejemplo, en este ejemplo. ¿Vale? Y esto, bueno, pues también puede servir pues, para, yo que sé, un operador ver cuál es el contenido que más lleva y, por ejemplo, a lo mejor ver que el peering o el tipo de cachés, de cache que podría a lo mejor solicitar en función de la cantidad de tráfico que tiene de ese operador, de ese servicio. También se puede ver en agregado, ¿no? Como es el caso. Pues aquí ya se ve, en vez de pues todo ya agregado, pues en este caso era el 26% es YouTube, el 18% Netflix, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que sí que vemos en todos lo que vemos en prácticamente en la mayor parte de los operadores en los que estamos, es que el contenido más típico, con mayor volumen, es el streaming de vídeo.
YouTube, Netflix, Instagram también es esto. Bueno, pues pasando ya a la tercera funcionalidad que podemos hacer, nosotros podemos detectar, por ejemplo, este contenido de video streaming y limitar la velocidad de ese contenido. ¿Por qué podemos detectar otras aplicaciones? ¿Por qué uno querría limitar el video streaming y no tanto otras aplicaciones? Pues el motivo es que si uno limita, por ejemplo, imaginemos el tráfico de email, de correo electrónico. Bueno, cuando uno se baja un attachment, pues si uno limita la velocidad de ese tipo de aplicación, pues efectivamente le va a ir más despacio, pero no va a ganar uno gran cosa, porque lo que va a pasar es que la descarga va a durar más tiempo, porque el attachment, los datos adjuntos, pues tienen el tamaño que tienen. En cambio, el streaming que utiliza ABR, Adaptive Bitrate, es la velocidad adaptativa, que es el que utilizan prácticamente todas las plataformas de vídeo actuales, pues se adapta a la velocidad que hay. De tal manera que si uno, por ejemplo, esto es un ejemplo, un vídeo de 2 minutos en Instagram, que ahora es muy popular, por ejemplo, aquí en España, entonces, cuando este vídeo de un señor haciendo surf se emite, se deja pasar sin ningún tipo de limitación, ocupa 24,8 megabytes. En cambio, si se le pone una gran limitación, por ejemplo, máximo 1 megabit por segundo, pasa a ocupar 4 megabytes, es decir, 6 veces menos. Pero, claro, ¿qué pasa? Que la calidad pues no es la misma, es bastante mala. Pero, por ejemplo, si en cambio se deja a 2 megabits, la calidad va a ser tal que va a ser perfectamente aceptable, va a llegar a los entre 480 y 720 por ejemplo, desde una tableta o un teléfono, un aparato de móvil, se va a ver perfectamente. No así en una pantalla, por ejemplo, de televisión de 4K. Pero, por ejemplo, si en esta pantalla ya lo limitamos a 4 megabits, sí que se va a llegar a ver Full HD o muy cerca de ello. Y bueno, pues aún así es casi la mitad de tráfico. Entonces, tenemos aquí un contenido que si uno lo limita, se reduce la cantidad de tráfico que hay en la red. Por ejemplo, esto lo hemos hecho en un operador aquí en España y por ejemplo, aquí los resultados, lo que hacíamos es durante 4 días solamente limitábamos el streaming de vídeo, pero lo limitábamos en las horas pares o impares. Bueno, íbamos haciendo las pares limitando, las impares sin limitar. ¿Y qué tenemos aquí? Pues aquí abajo a la izquierda lo que vemos es cuántos gigabytes estaban pasando cuando iba limitado, que es en rojo, 4 megabits por usuario, se ponía un límite de 4 megabits por usuario. A cada usuario se le limitaba a 4 megabits y no podía pasar más de streaming de vídeo. El resto del tráfico podía ir a la velocidad que pudiera, sin ninguna limitación. Aún así, pues lo que se ve es que, claro, sí que los picos, en aquellas horas en las que no se estaba limitando, el tráfico subía de una forma bastante considerable. El consumo de pico subía como un 15%, pero en media el tráfico total se reducía en un 10%, pues comparando las horas en las que había limitación con las horas en las que no había. Y no solamente se reducía el consumo, sino también medíamos el RTT, la latencia entre nuestro equipo y los usuarios. Y la diferencia era también aquí una diferencia sustancial de unos 5 milisegundos en cuanto a esta latencia entre haber limitación y no haber limitación. ¿Por qué? Pues porque estas aplicaciones de video streaming, cuando tienen pues tienden a ocupar muchas veces el ancho de banda de una forma agresiva y entonces pues eso hace que a otras aplicaciones pues, que causan una elevación de la latencia. Entonces nosotros damos la posibilidad de que uno es lo que llamamos gestión de ancho de banda, pues pueda aplicar pues varias políticas distintas, pueda seleccionar pues una serie de dominios a los que aplicar esto. Además, nosotros damos unas firmas para detectar lo que es video streaming, lo que es, por ejemplo, también se puede hacer esto con descargas de actualizaciones de software, que a veces también son cosas molestas a ciertas horas del día. Y lo que aquí se ponga, y para los usuarios que aquí se decida y las VLANs que se decida, cuando se cumpla esto,
ese tráfico va a tener una limitación que nosotros estamos limitando, por ejemplo, en este caso a 4 megabits por segundo, ¿no? Pero podría ser el número que quisiéramos. Y es más, podemos hacer que esta limitación solamente se haga cuando el tráfico global de la red esté, por ejemplo, en este caso, por encima de 800 megabits por segundo. Porque a lo mejor en nuestra red nos da igual que vayan, que no queremos limitar nada, solamente queremos limitar cuando el tráfico total de nuestra red sube por encima de un cierto nivel, porque en el fondo, limitando, por un lado, con 4 megabits por segundo, van a ver perfectamente esto, Netflix y otras muchas aplicaciones de vídeo. Pero no van a ir más rápido, no van a lograr unos pocos, a lo mejor llegar a resoluciones de 4K, cuando a lo mejor todo el resto de la red está sufriendo un poco. Entonces, pero hay otros momentos en cambio en los que nos da igual que lleguen a 4K o a la resolución que sea, porque si a la red le sobra capacidad, pues da igual, por la noche que vaya a la velocidad que sea, ¿no? Es una posibilidad. Esto lo permitimos hacer si uno quiere hacer. Y además esto todo lo logramos hacer con cierta ventaja frente, porque claro, hay muchos otros sistemas que pueden detectar y hacer lo que se llama esta gestión de, a veces se llama de calidad de servicio, ¿no? De QoS. Pero, ¿qué ventaja tiene lo nuestro? Pues nosotros logramos una mayor calidad y equidad en caso de congestión. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en la parte de TCP, esta limitación la hacemos sin tirar un solo paquete, porque nosotros con TCP, a diferencia de todos los otros sistemas que lo que hacen es tener un cierto buffer y cuando va más rápido, pues se almacenan, pero en cierto momento se tiran paquetes. Pues nosotros podemos con las ventanas, con estos paquetes que enviamos de confirmación, podemos regular exactamente la velocidad a la que nos envían. Y esto lo que consigue es que a la igualdad de velocidad se está logrando esa velocidad sin que tengan que tirar esos paquetes que, bueno, pues que lo que hacen es, claro, hacer que la calidad sea peor. Y además, cuando haya congestión, nosotros vamos a repartir entre todas las conexiones de forma equitativa. De tal manera que la limitación que hay, pues se aplique a todos por igual y no haya unas conexiones que tengan que estén aplastando a otras, ¿no? Esto lo hacemos además integrados con la aceleración, porque al mismo tiempo que estamos limitando a 4 megabits, estamos, por ejemplo, haciendo que conexiones que iban, imaginemos, pues a 0,5 megabits por segundo, esas las estamos subiendo a lo mejor a más de 1 megabit, de tal manera que al que le iba muy mal, le va a ir mejor. Aquí lo único que estamos haciendo es limitarle, en los casos en los que queramos, a aquellos que les iba ya muy bien y que a lo mejor si les va un poquito peor, en cambio el resto, la globalidad de la red, en el fondo va a tener una mejor calidad. Y además creemos que nuestro precio es muy competitivo si comparamos con otras plataformas de QoS. La plataforma en la que nuestro producto es un software que va sobre hardware, claro. El hardware que utilizamos es hardware estándar. En general, nosotros, por ejemplo, solemos el hardware basado en procesadores Intel. Solemos recomendar unos equipos de supermicro. Por ejemplo, de la izquierda pues llega hasta 10 gigabits con un procesador muy limitado. Logramos una gran eficiencia. Y con 32 gigabytes harían falta para 10 gigabits. Si uno tiene 5 gigabits o menos, no hace falta tanta memoria. Con 16 gigabytes podría valer. Entonces, pero si hace falta mucha potencia, en un solo servidor también logramos 40 gigabits con una máquina, también en este caso, de supermicro, pero trabajamos con otras marcas y otros servidores. Básicamente, muchas veces lo que pedimos es que nos digan que en muchos casos alguno tiene a mano un cierto servidor, nos informan de el tipo de memoria y procesador que tiene y nosotros ya les podemos decir si esto valdría, porque en general necesitamos muy poca potencia, es un software muy eficiente. Entonces, con eso basta que tenga 3 interfaces de red, una para aquí, vamos para el despliegue, ¿cómo es? Pues uno pone nuestro equipo y hay que hacer pasar por él. Entonces nosotros, para que pase por nosotros, trabajamos lo que se llamaría en la capa 2, a nivel 2, a nivel de enlace. Es decir, no necesitamos una dirección IP, simplemente hay que hacer que físicamente donde había antes este enlace que iba de un router de entrada a otro, ya hacia la parte de los suscriptores, ponerlo en nuestro medio. Puede ser uno o pueden ser varios. Nosotros funcionamos con cada uno de ellos, viene a ser como un cable, tanto así que de alguna manera lo que hay que hacer es, aparte de eso, poner por ejemplo, si estamos solamente con 2, uno aquí, otro aquí,
necesitamos una tercera interfaz, estoy viendo lo mínimo que haría falta, ¿no? En esta sí que necesitamos una dirección IP porque es donde aquí vamos a hacer la gestión. Desde aquí es donde uno se mete para pues arrancar el equipo o ver los resultados, básicamente. Porque configuración no hay que hacer en realidad casi ninguna. Y luego, pues lo que hace uno es poner también uno o varios enlaces de bypass, pues en caso de que haya algún problema de lo nuestro, pues se puede tener, por ejemplo, si estos son microtics, pues se puede hacer un enlace de estos de Active Backup, de tal manera que si el tráfico se cortase a través de los nuestros, por lo que fuera, por una operación de mantenimiento o por lo que fuera, pues el tráfico no se va a perder, va a ir por aquí. Además, como lo hacemos de forma transparente, pues bueno, pasa esto, no las sesiones no pueden continuar sin mayor problema. Entonces, por último, bueno, pues ya hablando, ahora está nuestro equipo en más de 60 clientes por todo el mundo. Allá en la Argentina, ahora ya tenemos 3 ya están en funcionamiento comercial y hay otros tantos que están ahora están probándolo para ver si por fin pues lo van a desplegar. Pero vamos, tenemos muchos operadores aquí en España, pero también por el resto de Europa, en Italia, en Francia. En Estados Unidos tenemos también 6 operadoras, una de ellas bastante grande. Y bueno, pues también en México y ahora pues con Lufkin estamos empezando, y bueno, y en Asia también. Ahora hemos tenido algunos clientes en Vietnam, una operadora bastante grande, y en Filipinas estamos hablando ahora con los. Entonces, con esto lo que queremos decir es que aquí están algunas de las referencias por todo el mundo de los que están utilizando nuestro sistema. Entonces, por último, ¿qué es lo que dicen nuestros clientes? Pues lo que ellos suelen, pues por un lado hay unos que ven la mejora, por ejemplo, en Wi-Fi, en este de Wi-Fi Canarias, de Víctor Danuez, pues la simplicidad, lo poco que le costó introducirlo en la red. También en otro caso, pues Lucas Arregui, esto es también allá en Argentina, pues el aprovechamiento mejor de la red, de los recursos que tenían. En Digi, que es un operador que tiene 2 millones de suscriptores aquí en España de celular, pues el ahorro que han tenido de costes. Y en fin, al final, pues es lo que estamos dando es una optimización de la velocidad porque podemos acelerar y al mismo tiempo limitar, es decir, llegar al valor óptimo, ver lo que hay en la red, hacerlo esto con precios competitivos. Y es una solución probada ya desde hace tiempo en muchos operadores parecidos. La mayor parte de nuestros operadores, hay que decirlo, son WISP, pero también con fibra. En ambos casos esto ayuda. Y bueno, pues ya con esto paso el control a Julieta para que pueda también ya la parte comercial, porque en Argentina es como funcionamos con Lufkin desde que ya llegamos a un acuerdo con ellos, y estos son los precios en dólares que ellos tienen. Julieta. Sí, perfecto, muchas gracias, José. Bueno, lo que se puede ver en pantalla es el sistema de licenciamiento que existe. Pueden optar por hacer la compra de la licencia mensual o por hacer un pago único, que es la licencia perpetua, ¿sí? Se comienza con una licencia básica de 500 megas, que luego se va ampliando de 500 a 1 giga, de 1 giga a 2 gigas, y luego a partir de los 2 gigas las ampliaciones siguientes, ¿sí? A partir de los 2 gigas baja muchísimo el costo de lo que son las licencias adicionales. De todos modos, esta lista de precios se la pueden pedir a sus vendedores para que lo puedan ver con mayor detenimiento. Se factura como cualquier servicio con las formas de pago que están habilitadas para el resto de los productos y servicios. Si alguien tiene alguna duda respecto de lo que estuvo comentando José o respecto de esto que estuvimos charlando recién acerca de lo comercial, podemos pasar a la parte de las preguntas, si les parece. En el último slide que pueden ver ahora les quedan los contactos, tanto el mío
como el de David, que está también presenciando el webinar en este momento y que nos ayuda con la parte comercial. Aquellas personas que igualmente que tienen un vendedor asignado acá en Lofken también pueden hacer las consultas con su ejecutivo designado. A ver, alguna de las preguntas que veo por acá. Em, Acá una pregunta. ¿Qué ocurre si tengo contratada una licencia de 1 GB y el tráfico que pasa por mi red lo excede? Por ejemplo, que tengo un pico de tráfico de 1,5 GB. Sí, pues bueno, técnicamente no pasa nada. O sea, lo que va a pasar es que solamente se va a optimizar de ese 1,5 gigas, pues 1 giga. El otro se va a dejar pasar de forma aleatoria, pues una tercera parte del tráfico no va a llevar a optimización, pero en ningún momento se va a cortar el tráfico ni el caudal de tráfico. Perfecto. A ver, acá otra consulta. Si compro en su momento la licencia de optimización en pago único, ¿tengo que volver a pagar para adquirir las nuevas funcionalidades? Pues, no, en principio nuestra licencia, si uno tiene el soporte contratado y durante el primer año, cuando uno paga en pago único, el soporte está contratado y en años posteriores es el 5% del pago de la licencia, pues mientras uno tenga el soporte tiene derecho a las actualizaciones de correcciones de fallos pero también de funcionalidad nueva. Perfecto. Acá están consultando también acerca del hardware necesario para instalar el producto. Sí, pues bueno, como decíamos antes, es un servidor con procesador Intel, suficiente memoria para 1 GB, por ejemplo, pues con 8 GB de memoria valdría, un procesador muy limitado también nos valdría. Lo único que sea un servidor un poco decente, queremos decir que no haya problemas luego, pero con muy poca potencia va a valer, y lo importante es que tenga esas 3 interfaces de red. A ser posible sobre todo si ya es más tráfico, las 2 de datos tienen que ser interfaces de Intel. Bien, perfecto. También me consultan si el equipo hace caché interno de páginas. No, en realidad no funciona como una caché, porque nosotros, por ejemplo, no vemos lo que hay dentro. Aunque esté encriptado, nosotros funciona exactamente igual, porque precisamente lo hacemos a un nivel más bajo. Nosotros solo guardamos este buffer por cada conexión, pero sin saber lo que estamos guardando, de tal manera que no vamos a aprovechar eso que hemos guardado de un usuario para otro. Entonces, no, por eso no es una caché. Bien, perfecto. Hay otra consulta más que la voy a responder yo. Em, Nos consultan si el equipo lo suministra Bequant o lo pueden o se puede adquirir acá en Argentina. El software lo suministra Bequant por medio nuestro y lo que es el hardware lo obtiene cada cliente. Puede usar un servidor que ya esté disponiendo o comprar uno nuevo, pero el hardware sí va por cuenta del cliente. Em, a ver, otra pregunta más. ¿Existe posibilidad de licencias de prueba? Sí, bueno, eso supongo que con la Ofken se puede hablar, pero vamos, en principio tenemos también la opción esta de con el pago mensual, en el que bueno, uno puede con muy poco riesgo probar el sistema, porque no hay un compromiso de permanencia. Bien, perfecto. Nos consultan también si optimiza el tráfico encriptado. Sí, sí, el tráfico encriptado nosotros lo optimizamos, lo que va encriptado, por ejemplo, HTTPS, ¿no? Que es la mayor parte del tráfico de la web. Porque nosotros eso va por encima del TCP, nosotros vemos hasta el TCP, y lo otro, pues para nosotros no son más que bits, no vemos nada de lo que hay dentro, y lo optimizamos, igual que si no fuera encriptado. Perfecto. Y tenemos por acá, hay un montón de preguntas más, vamos a leer la última para que no se extienda tanto. El límite de aplicaciones por velocidad que se hace a través de nombres de dominios. ¿Esos dominios los suministran ustedes? Sí, nosotros, uno puede hay una serie de lo que llamamos firmas, donde uno tiene, pues, por ejemplo, pues aplicaciones de video streaming.
y ahí pues los dominios nosotros estos además los mantenemos al día y como parte del soporte que está incluido, digo, si uno tiene el soporte en sí o también en el licenciamiento mensual, eso lo incluye también, pues nosotros vamos poniéndolo al día, sí, es cosa nuestra. Bárbaro, perfecto. Bueno, quedaron varias preguntas sin responder, por lo tanto a cada uno le vamos a ir contestando por correo. Pueden enviarnos adicionalmente más consultas de lo que vayan viendo. Recuerden además que una vez que finalice la charla está quedando grabada y se les va a enviar por mail el link para que la puedan volver a ver desde YouTube. Muy bien, pues entonces con esto acabamos, ¿no?, la presentación. Julieta, muchísimas gracias por todo y a todos los asistentes por su interés. No, pues esperamos poder ser de ayuda en sus redes y que hablen con la OFCEM para ver cómo podemos organizar el que puedan probar esto en su red. Bueno, muchísimas gracias, José, también David, que nos está escuchando. Muchísimas gracias a todos los clientes que pudieron asistir y desde ya estamos a su disposición para lo que necesiten. Muy bien, adiós, buen día.